ejemplo. Aunque Dios lo pueda hacer. Por ejemplo, ¿por qué no digo? Conozco a un par de señoras evangélicas que tienen hijos en la selección chilena. ¿Tú crees que esas personas no oran? Y igual, teníamos un par de hermanos, entre paréntesis, en la selección ahora no están. Tenemos ahora a Matías Fernández y a Marco González, que quedó fuera, y ellos son creyentes activos. Brasil tiene 7 evangélicos en el equipo. Ellos se reúnen a orar. Eso es lo que en televisión no se dice. En cada concentración ellos toman entre 15 a 20 minutos para hacer un devocional y para orar. No van a pelear. Pero a veces, pero yo lo he visto, llevado al extremo, gente orando, Señor bendiga. Yo me acuerdo lo que al anterior. Pero Dios se va por los despreciados. Claro. Bendito el que obedece, todo. Espero que Dios te haga una mía, aunque todo está dentro de eso. Es porque Dios así lo va a permitir. Yo soy el que soy. Quiero leer un poco en la página 63. ¿Qué lees, hermanos? No, ya. En el tercer párrafo en la página 63. El hebreo Yahvé, digamos, ¿cierto? No tiene vocales, lo que hace imposible precisar cuál es la palabra para el nombre de Dios. Algunas versiones antiguas lo traducen como Jehová. Los eruditos modernos tienden a hablar de Yahvé. Cuando la palabra se menciona en versiones españolas, casi siempre aparece como Señor en versalitas, así en cursivas. ¿Ya? Dios no estaba usando para sí un nombre común. Parece dar a entender que ningún nombre puede abarcar su carácter. ¿Cómo un solo nombre va a definir todo el concepto de Dios? Es difícil. Si deseamos saber quién es Él, tendremos que verlo actuar en la historia en favor de su pueblo. Eso es muy importante. Yo seré el que seré. Moisés, ¿quieres conocerme? Entonces mira lo que haré en el futuro. Así sabrás qué clase de Dios soy yo. Jehová Rafa, Jehová Jireh. Jehová Rafa es Jehová sanador. Jehová Jireh, Dios que provee. Entre paréntesis, Jehová Jireh, no es para que usted ande repitiendo Jehová Jireh cada rato, Dios provee, porque Dios proveyó ya un sacrificio. Este es el significado directo de Jehová Jireh, que Dios proveyó un cordero, un salvador. Amén. No ande justificando cualquier cosa. No, Jehová Jireh. No me entiendo nada porque Jehová Jireh. No. Hermano, que se lo digo así porque lo he escuchado. Que lo escucho. No, Jehová Jireh. Cuidado, hermano. Eso usa también el nombre de Dios en vano. Eso hay que tener mucho cuidado. El nombre de Dios no se usa en vano. La Biblia no solo narra la obra de Dios para salvar, sino que al mismo tiempo revela el carácter de Dios. Y los nombres de Dios revelan, como yo les decía recién, su carácter. Dios es el héroe de la Biblia, de principio a fin. En ocasiones perdemos el enfoque al preguntarnos precipitadamente. Queremos hacer teología ya. ¿Qué me dice el pasaje? Sin embargo, una mejor primera pregunta es, ¿qué me dice acerca de Dios el pasaje? ¿Cómo se revela Dios aquí en esto? No, o lo típico como hacemos en el devocional. ¿Qué tiene que ver conmigo esto? ¿Cómo me habla a mí? ¿Cómo interpreto yo? Cuidado, hermano. La Biblia es la revelación de Dios primeramente. Amén. Y tenemos que hacernos esa primera pregunta. ¿Cómo se revela Dios aquí? ¿Cómo vemos la majestad de Dios en esto? Si realmente somos cristianos deberíamos ver siempre, deleitarnos en la visión de Dios en su gloria. Eso es lo que debemos preguntarnos cuando vemos cualquier pasaje. ¿Cómo veo a Dios aquí? ¿Cómo veo la soberanía divina obrando acá? ¿Cómo veo el poder de Dios acá? Antes de interpretar y hacer, no, ¿qué significa esto? Porque acá... esa debería ser siempre la primera pregunta, porque la Biblia, ¿cierto?, es ante todo un libro que nos habla de Dios. Llegamos a un concepto que es muy importante y lo vamos a ver en la próxima clase. La sustitución. ¿Démosle unos minutos más entonces? Salvación por sustitución. Esto es, hermano querido, extraordinario.
Y es tan potente que varios teologuillos modernos se rebelan en contra de esta verdad bíblica, que hubo uno que pagó en mi lugar. Lo que dice el apóstol Pablo y los apóstoles también, él fue la propiciación que tomó mi lugar al morir por mí. Y aquí comienza a revelarse en el libro de Éxodo este plan maravilloso del Señor a través de lo que se llama la Pascua, donde Moisés se enfrenta al faraón y le dice que deje ir a su pueblo. En varias oportunidades el faraón, cierto, se niega. Dios castiga a Egipto con una serie de plagas, 10 terribles plagas, algunas más terribles que otras, cierto, pero la última es la plaga, cierto, es la muerte de los primogénitos, cierto, y donde Dios también muestra su gracia a librar a su pueblo de esta muerte, para librar a su pueblo del juicio. Y era morir todos los primogénitos, hasta de los animales, ¿cierto? Y vemos acá, vemos a Cristo acá. Este pasaje nos muestra a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos muestra el poder de la sangre de Cristo que nos libra del pecado y de la muerte. En Éxodo capítulo 12, versículo 23, el Señor habla ahí diciendo: cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, aunque se dice que era el ángel de la muerte, dice. Wow, un concepto. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá, ¿qué cosa? Verá la sangre. Por eso digo que este pasaje nos muestra a Cristo. Porque Dios, cuando nos ve en Cristo, nos ve la sangre de Cristo cubriéndonos. Los que hemos creído en Cristo por la fe. Nos ve en Cristo y somos libres de la muerte. Somos libres del pecado. Verá la sangre puesta en el dintel, porque Moisés le había mandado de parte de Dios al pueblo que pintara el dintel de sus casas con la sangre del cordero ese que se iban a comer. Verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. Sí, así lo llama la Reina Valera. No permitirá el Señor que el ángel exterminador, o el heridor, ¿cierto?, entre en las casas de ustedes y los hiera. Y por un lado, se habla, ¿cierto?, de que hay una comida ahí, ¿cierto?, que van a comer un cordero con hierbas amargas, lo comerán de pie, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, o del Señor, ¿ya? Sustitución. Un cordero, la sangre de un cordero es capaz de cubrir a toda una casa. Y si era muy poco en la casa, alcanzaba para el vecino, se juntaban a comer con el vecino, no podía quedar absolutamente nada. La sangre tenía poder para cubrirlos a todos. Con este acto, cierto, sencillo pero a la vez tan profundo, Dios les enseña a los israelitas algo muy potente. Dios salva por sustitución. Hay alguien que muere en mi lugar. Y quizás si somos un poquito más observadores, desde el jardín del Edén, vimos a alguien que murió en mi lugar, cuando Dios mata a un animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Un inocente por los culpables. Sustitución. El pueblo merece morir por el pecado, pero alguien muere en su lugar. Esto es una preparación, ¿cierto?, para un acto mayor de rescate, ante la cual la Pascua es una muestra, una sombra, como dice la Escritura, una sombra de lo que había de venir. ¿Y qué había de venir? Cristo Jesús. Amén. El Cordero que quita el pecado del mundo. Y es por eso, mis queridos hermanos, que es un error garrafal seguir guardando